Distancia hiperfocal, episodio 14. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo episodio de Distancia Hiperfocal, el podcast de fotografía de paisaje y viajes. Soy Rafa Irusta, fotógrafo especializado en fotografía de paisaje, y un día más está conmigo Sandra Bayaure, fotógrafa, viajera y responsable del podcast Destino Sifaca. Hola Sandra, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo? Hola, ¿qué tal? Pues nada, aquí todo estupendamente, Rafa, gracias. Fenomenal. Bueno, pues nada, vamos a empezar poco a poco y vamos a hablar sobre copias de seguridad de nuestras fotografías. Y vamos a conocer también, como no, a un nuevo fotógrafo que nos va a traer Sandra, pero eso será un poquito más tarde. Antes de empezar, quiero recordaros que tenéis plazas disponibles para el taller Costa de Vizcaya que voy a impartir los días 19, 20 y 21 de octubre. Si os apetece acompañarme y pasar un fin de semana disfrutando con la fotografía de paisaje, podéis consultar toda la información en rafairusta.com/talleres. Repito, rafairusta.com/talleres. Vamos ya con el episodio 14 y antes de empezar, como siempre, os quiero recordar que tenéis toda la información, todas las notas de este programa en la entrada de mi blog que vais a poder consultar en rafairusta.com/episodio 14. Repito, rafairusta.com/episodio 14. Bueno, Sandra, estamos ya preparados y dispuestos y hoy vamos a hablar de algo que creo que nos tiene paranoicos a los dos, que son las copias de seguridad. En el capítulo hablo de copias de seguridad de nuestras fotografías, pero casi esto se puede hacer, digamos, en extensivo a fotografías, archivos, en fin, a vídeo, un poco de todo. Sí, sí. Y eso que creo que hay niveles, ¿eh? Y creo que los oyentes lo van a percibir cuando vean hasta dónde llegas tú y lo cortita que yo me quedo. Bueno, yo es que para estas cosas siempre lo digo, siempre lo repito, es que reconozco que soy excesivamente paranoico. No, yo también. Realmente tengo pánico a perder archivos y bueno, intento tomar todas las precauciones posibles y bueno, pues a lo mejor a veces parece que me paso, pero bueno, en fin. Está claro que... Ya sabes que es que me encanta meterme contigo. Lo sé. Si no me metiera contigo, este podcast no sería lo mismo. Totalmente de acuerdo. Bueno, está claro, y creo que en esto estamos todos de acuerdo, que todos tenemos una necesidad enorme de guardar nuestros archivos, como digo, ya sean fotografías, simplemente un archivo de texto, a lo mejor estamos escribiendo algo, un artículo o un libro, una novela. Está clarísimo que cada día manejamos más archivos en nuestros ordenadores, teléfonos móviles, en nuestras tablets, en fin, cada día hay más contenido digital. Y contenido digital que tenemos que guardar en algún lugar, ¿no? Tenemos que conseguir tener una forma de respaldar todo eso. Entonces, bueno, la pregunta, cuando hablamos de copias de seguridad, esto es una pregunta muy, muy típica en informática, que casi todo el mundo se hace y dice, o se dice, ¿no? ¿Cuándo, mejor dicho, fallará este disco o no fallará? No, la pregunta no es si fallará o no fallará, sino cuándo va a fallar, porque se da por hecho en informática que todos los discos van a fallar. O sea que la pregunta clave sería eso, ¿en qué momento? Claro, aquí no hay una varita mágica, no sabemos si nos va a durar un disco una semana, un mes, un año, 5 años, no se sabe. Hay algunas estadísticas de algunas marcas que a lo mejor van un poco mejor, otras que van un poco peor. Pero bueno, esto como todo va por barrios, o sea, por barrios, ¿no? Cada uno tenemos una experiencia con diferentes marcas y bueno, en mi caso concreto no me voy a meter demasiado con las marcas en general, aunque sí que tengo algunas hechas la cruz, por aquello de que no quiero saber nada de esa marca. A lo mejor luego me animo y lo digo. Bueno, en el episodio... No te busques enemigos, que luego si no encontramos patrocinadores para el podcast. Es cierto. A ver si me grabo eso a fuego. Bueno, en este episodio lo que vamos a hacer es comentar el sistema que utilizamos tanto Sandra como yo, cada uno en su ámbito. Y bueno, estos dos sistemas son dos sistemas obviamente personales. No significa que todos tengáis que hacer como lo hacemos nosotros, pero bueno, sí que puede ser que a lo mejor os sirve como guía, ¿no?
tanto Sandra como yo trabajamos con Mac. La gente que trabaja con PC, bueno, vamos a intentar, aparte de comentar nuestros sistemas, que sea algo un poco más genérico, para que no haya no sea aquello que alguien que tenga PC diga, bueno, ¿y yo cómo lo voy a hacer? ¿Cómo lo puedo hacer? Ya digo que al final es que es básicamente, aunque las herramientas sean diferentes, pero bueno, digamos que el sistema, el método es prácticamente el mismo. Así que si quieres empezamos contigo, Sandra. Ah, vale, que empiezo yo. Sí, Muy sí. bien. Por eso de que igual lo mío es un poquito más sencillo, ¿no? No, no, sí. Oye, que si quieres empiezo yo, ¿eh? No No. pasa nada. No tengo ningún problema. Bueno, pues básicamente yo lo que hago es que uso una especie de doble sistema de copia de seguridad, uno temporal y otro permanente. Quizá recordaréis que en un episodio anterior comentaba que yo nunca viajo con ordenador, por lo tanto, para mí las tarjetas de memoria son muy importantes y una vez que tengo las fotos hechas ahí, normalmente no las formateo hasta que han pasado varios meses y que por supuesto he comprobado que tengo todas las fotos volcadas en los discos duros y que están perfectamente guardadas. Con lo cual esa es, digamos, mi copia de seguridad temporal, es decir, que siempre mantengo ahí las fotos y no formateo las tarjetas hasta bastantes meses después de haber vuelto de viaje, y cuando ya veo que el resto de mis otras tarjetas ya están llenas también y no tengo ninguna vacía con la que trabajar y con la que poder hacer fotos. Uh-huh. Por otro lado, dime. No, es solamente una consulta. Estamos comentando sobre fotografías. A la hora de hacer copias del resto de archivos, como pueden ser archivos de texto, como antes comentaba, que no sean fotográficos, que no tienen en este caso que ver con una fotografía, ¿cómo haces? Tienes, por ejemplo, utilizas el Time Machine, que es para explicar un poco para los que no tengan Mac, es, digamos, un sistema no, es una aplicación que va instalada en los Mac y que te permite hacer si quieres, te permite hacer una copia de seguridad de todo el disco duro o de algunas carpetas del disco duro para poder tener también copia de esos archivos que no sean los archivos propios de fotografías, de archivos en RAW, JPG o lo que sea, el archivo que sea. Entonces, ¿cómo gestionas esas copias? ¿Tienes, como digo, conectado o activado el Time Machine o lo haces de forma manual? Sí que lo tengo activado. Yo tengo dos ordenadores, uno de sobremesa y un ordenador portátil. Lo que pasa es que yo como, pues por cuestiones de trabajo no siempre estoy en el mismo sitio y no siempre uso el mismo ordenador. Desde hace muchos años tomé la costumbre de no usar nunca o casi nunca los discos duros internos de los ordenadores que uso. Entonces, aunque sí que tengo una copia de Time Machine de cada uno de los ordenadores que uso, es decir, de mi ordenador de sobremesa y de mi ordenador portátil, y para cada uno de ellos tengo un disco duro externo. Yo normalmente trabajo con la marca Western Digital, que me funciona bastante bien. Anteriormente he trabajado también con la CIE, que es una que es una marca que a mí en concreto nunca me ha dado ningún problema, pero llegó un momento que no tenían, o sea, sus discos eran demasiado voluminosos. Yo buscaba, es que me estás haciendo reír. Igual algunos que nos estén escuchando con auriculares van a escuchar que Sandra se ríe, es porque yo estoy haciendo ruidos por debajo, porque es que cada vez que dice el nombre de esa marca es que se me ponen los pelos de punta por malas experiencias que he tenido. Perdona. Ya, bueno, no, tranquilo. Yo en mi caso nunca he tenido malas experiencias con la CIE, la verdad, pero sí que es verdad que desde hace unos cuantos años, pues no sé, diría que por lo menos 8 o así, trabajo con Western Digital y la verdad es que nunca me han dado ningún problema. No uso discos tope de gama, para que os hagáis una idea. No siempre me compro los más caros ni los que tengan más capacidad ni los últimos modelos, y siempre me han funcionado súper bien. Entonces, pues lo que hago es que normalmente tengo dos discos de Western Digital, que son dos espejos uno del otro, y ahí es donde tengo todos mis documentos importantes del trabajo, personales, etcétera, y los voy enchufando o desenchufando según en qué ordenador esté trabajando. Y siempre tengo dos espejos digamos, de todos esos archivos, con lo cual, a menos que sea para algo temporal, normalmente nunca uso los
los discos duros de los ordenadores en los que trabajo. Es decir, si me descargo algo o lo que sea, pues sí, evidentemente se mantienen ahí un tiempo, pero luego siempre los paso a mis discos duros de tal manera que esté donde esté, en el momento en el que me lleve el disco duro, siempre puedo trabajar con él en cualquier parte del mundo desde cualquier ordenador, supuestamente. Uh-huh. Eso para la parte de mis documentos, digamos, personales. Y para la parte de fotografía, pues prácticamente lo mismo. Es decir, que lo que hago es que pues uso Lightroom, como explicamos el otro día en el episodio de la importación, para tener todo mi archivo ordenado, catalogado, etiquetado, etcétera, etcétera. E igualmente uso dos discos duros externos, uno digamos que es el maestro y otro es la copia que hace de espejo, y un tercero, que luego eso también ya lo explicarás, Rafa, porque tú en tu método también eso lo llevas a rajatabla. Uh-huh. Un tercero que sirve también de copia, lo que pasa es que lo actualizo con menos frecuencia porque no lo tengo en casa, lo tengo en una localización externa. Eso lo hago tanto para mis fotos como para mis documentos personales. Y básicamente eso es lo que hago. ¿Qué programa uso para que esas copias sean espejo y que efectivamente siempre mis discos duros estén actualizados y uno sea el fiel reflejo de otro? Pues un programa que creo que es el mismo que usas tú, Rafa, que se llama ChronoSync. Sí, correcto. Es un programa que no sé si está disponible en Windows, ¿tú lo sabes? Que no, en Windows, hasta donde yo sé, no solo para Mac. Vale, pero bueno, veréis que es un software normal y corriente para generar copias como los hay de muchísimos tipos, muchísimas clases. Yo uso este porque lo llevo usando un montón de años. No recuerdo ya quién me lo recomendó, pero la verdad es que funciona muy bien, es muy fácil de utilizar. Además lo puedes programar para que de forma periódica vaya haciendo él las tareas sin que tú te tengas que preocupar. Eso sí, te tienes que asegurar de que los discos están pinchados en el ordenador, porque si no, no va a poder ejecutar la tarea. Y ya está, básicamente lo configuro para que yo a todos mis discos duros les pongo nombre. Es una manía que tengo. Entonces, bueno, pues cada uno tiene su nombre. Uno se llama Leia, otro se llama Luke, otro Darth Vader. En fin, yo soy una friki de la Guerra de las Galaxias, entonces cada uno tiene su nombre de personaje. Y normalmente van emparejados. Y bueno, pues tengo ahí una serie de comandos o de flujos de trabajo que están ya automatizados en ChronoSync, muy 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 sencillitos. No os creáis que me dedico a hacer ingeniería informática con este programa, y básicamente lo que le digo es: mira, copia de aquí a aquí, y me lo haces como una copia espejo, borrando lo que se haya duplicado o lo que no cuadre. Y ya está, y básicamente así es como mantengo mis copias de seguridad y todos mis archivos pues más o menos a salvo. Uh-huh. Bien, perfecto. Bueno, pues sí, veo que hay muchos de los puntos en los que coincidimos, así que nada, voy a ir yo con mi sistema. Bueno, en mi caso concreto, yo ahora mismo como ordenador central de mi estudio, por llamarlo de alguna forma, es un MacBook Pro de 15 pulgadas, en retina, conectado a una pantalla más grande para trabajar más a gusto. Entonces, bueno, a ver, yo ahí en ese ordenador hago un poco más o menos lo que haces tú. No guardo los archivos importantes en el disco duro, sino que realmente el disco duro hace una especie de labor de puente para trasladar archivos desde ahí hacia los discos. Pero bueno, sí que es cierto que yo guardo ahí, por ejemplo, copia del catálogo de Lightroom, porque en mi caso concreto, yo el catálogo de Lightroom siempre lo tengo en un disco fuera, después voy a explicar cómo, pero la copia de seguridad de ese catálogo, una primera copia, digo una primera porque hago varias, entonces una primera copia la hago en la carpeta de imágenes del disco duro interno. De esa forma lo tengo como mínimo en 2 sitios, digo, para empezar, que ya digo que luego lo copio en más sitios. Bueno, entonces, sí, yo tengo conectado no un disco de Time Machine, sino que tengo conectados 2, para que sea una copia doble. Ya empezamos a ver aquí modo paranoia. No, ya digo, no una copia, sino 2. Estoy hablando solo de los archivos que no tienen que ver con la fotografía, salvo, como digo, el catálogo de Lightroom. Bien.
Entonces, como digo, esto no están encendidas todo el día, sino que, bueno, pues depende, a lo mejor cada 2, 3 días o a veces cada semana los conecto bueno, ellos se encargan de hacer copia, lo hacen de forma, por decirlo así, silenciosa y oculta, porque lo hacen a nuestras espaldas mientras nosotros estamos trabajando tranquilamente con el Mac. Bueno, entonces vamos ya con lo que es el apartado fotográfico, que es creo que lo que más nos interesa. Bueno, aquí hay que diferenciar entre copia de los archivos originales, los archivos RAW de las fotos, y la copia de los catálogos. Entonces, a ver, yo utilizo un disco que yo lo llamo disco de trabajo. En este caso es un disco SSD externo y, bueno, he elegido lógicamente un SSD para que sea más rápido que un disco normal. En este caso es de 1 TB. Y ahí es donde tengo guardado el archivo original del catálogo de Lightroom. Ahí es donde guardo los archivos RAW temporales. Temporales me refiero a que son los archivos generalmente del año en curso o del trimestre en curso. Cuando veo que el disco se va llenando, pues estos archivos lo que hago es pasarlos al disco de almacén, por decirlo de alguna forma. Como digo, este sería el disco de trabajo de 1 TB SSD y luego está el disco de almacén, que es un disco de 5 teras donde ahí voy guardando hasta que se llena y luego lo paso a otro disco. Bueno, sigo con este disco de 1 TB. Ahí tengo, además como digo, del catálogo, tengo los archivos RAW originales del año en curso. Y aquí, muy importante en mi flujo de trabajo, es que guardo todas las previsualizaciones y las previsualizaciones inteligentes. ¿Qué significa esto? Bueno, pues una cosa son las previsualizaciones del archivo normal, yo las guardo a máxima resolución para que cuando estoy trabajando con las fotos no tenga que esperar a la hora de, por ejemplo, si quiero ver una foto ampliada, que no tenga que esperar a que Lightroom tenga que ampliar la foto, sino que ya está esa previsualización guardada, con lo que va más rápido. Y con las previsualizaciones inteligentes pasa lo mismo. Además, en la versión, bueno, en la que yo utilizo de Lightroom, hay una opción en las preferencias que tú puedes decirle a Lightroom que se apoye en las previsualizaciones inteligentes para mejorar mucho más la velocidad. Entonces, como digo, todas esas previsualizaciones que son archivos temporales, yo los mantengo y los guardo ahí. Vale, como decía, yo hago una copia del catálogo de Lightroom. Esto generalmente lo suelo hacer o bien todos los viernes, o si coincide que en una semana he estado trabajando mucho con el catálogo, pues a lo mejor lo hago incluso cada día. Entonces, cuando yo tengo configurado Lightroom, que cuando salgo del programa me dice, ¿quieres hacer copia de seguridad? Entonces puedes decirle o sí o no. Yo en mi caso, ya digo, generalmente solo suelo hacer el viernes, que le digo, venga, sí, haz la copia. Entonces ya está configurado para que se copie en la carpeta de imágenes del disco interno y hace esa primera copia. Y como digo, como ya tengo el archivo original en el disco externo, ya tengo 2 copias en este caso, del catálogo de Lightroom. Además, como digo, de las imágenes. Vale, una vez que ya hemos copiado todo esto en el disco externo, hago una copia espejo en otro disco externo de 5 teras, que generalmente la copia la hago de forma semanal. Entonces ya tenemos una redundancia de doble copia. Y a su vez hago una copia en un tercer disco, que como en tu caso es un disco que lo tengo en una ubicación externa, que generalmente esto lo cambio pues cada mes, depende, mes y medio, pueden ser 3 semanas, depende, ¿no? Y ahí es donde, como digo, guardo exactamente el mismo contenido que en los otros 2 discos, pero fuera de aquí, porque puede pasar cualquier cosa. Yo qué sé, un incendio, una inundación, en fin, para tener siempre las copias fuera. Con lo que, haciendo un resumen así rápido, digamos que tendría 3 copias, en este caso de todos los archivos, menos del catálogo de Lightroom, que tengo 4, sería una cuarta copia. Utilizo, como en tu caso, el mismo software, que es el ChronoSync, y más o menos, pues como tú, tengo creadas una serie de tareas. En mi caso, por ejemplo, cuando yo conecto un disco duro al ordenador, bueno, cuando conecto no, cuando lo enciendo, porque conectados están siempre, pero no están encendidos. En ese momento, lo que hace es repasa las tareas que tiene programadas, digo, no en tiempo, sino en actuación. A ver, voy a intentar explicarme. Tú en ChronoSync le puedes decir que haga unas tareas a una hora determinada y X días a la semana, o le puedes decir que cuando tú conectes un disco duro y ese disco duro se monte en el escritorio, haga, por ejemplo, una copia, que es como lo tengo yo.
De manera que, como digo, en ese disco, en el momento que yo lo conecto y lo enciendo, automáticamente se genera esa tarea, empieza a hacer la copia y listo. Esto ¿Te también... puedes creer que no sabía que existía esa funcionalidad? Sí, sí. Y yo lo que pasa, yo lo tengo de la otra manera, o sea, yo lo tengo de forma periódica y entonces, claro, el problema es que si no tengo, era lo que contaba antes, que si no tengo el disco pinchado, Mm. pues no puede hacer la tarea. Lo que pasa es que, bueno, pues yo normalmente me suelo acordar y al final se acaba haciendo, pero eso me tienes que enseñar a hacerlo, ¿eh? Porque me Claro. parece, me parece súper útil. Mira, a ver, para mí, bajo mi experiencia mía y de alumnos y demás, lo peor de las copias de seguridad es que al final siempre tienen o sea, digamos, una parte humana, que es que Claro, el nosotros, fallo humano y eso es que es, te tienes que acordar, claro. somos nosotros los que tenemos que decir, mira, el botoncito le doy. Claro, con este software yo precisamente lo que intento evitar es eso. O sea, simplemente lo único que tengo que hacer es conectar el disco duro. Entonces, en el momento que conecta, como digo, el disco se monta en el escritorio y a partir de ahí hace, como digo, lo que tenga que hacer. En mi caso, yo esto lo aplico porque estoy hablando solamente de archivos fotográficos, pero por ejemplo, yo tengo un disco externo donde tengo grabados vídeos y esos vídeos hago exactamente lo mismo. La mecánica es la misma. Yo conecto el disco y en el momento que yo conecto el disco, automáticamente, además eso lo hace, como digo, por detrás. Yo no me entero ni de que lo está haciendo, es un poco como la función del Time Machine. Digamos que o sea, por detrás, en el fondo, él va haciendo la copia. Entonces va actualizando, por ejemplo, porque puedes copiar un disco o una carpeta. Imagínate que tú tienes Sí, sí. en un disco una carpeta con vídeos y quieres que eso se vayan actualizando. O los archivos del podcast, por ejemplo, cuando grabamos los archivos del podcast, ocupan bastante espacio, pues yo solo tengo en otra carpeta que se llama audio, que hago exactamente lo mismo. Cuando conecto el disco donde hago la copia de esos archivos, automáticamente se hace la copia. Entonces, eso ya me ahorra el que yo tenga que estar pendiente de, espera, que tengo que hacer la copia. Hombre, a ver, tengo que encender el disco, pero es que eso lo hago de forma muy habitual, ¿no? Entonces, ya digo, lo que buscaba con este software, sobre todo era eso, el decir que no tenga que ser yo el que le dé al botoncito. Porque si no, claro, te tienes que apuntar a una rutina de, a ver, tengo que conectar el disco, abrir esto, darle al OK, sí, que hagas la copia. No, que lo haga él de forma automática. Entonces, para eso Vale. el ChronoSync va perfecto. Y por supuesto que ya te lo explicaré sin ningún problema. Bueno, como resumen de todo el número de copias que tengo, a ver, yo tengo, en este caso, en el archivo, perdón, en el disco duro interno del ordenador, tengo una copia donde se guarda, en el tema fotográfico quiero decir, una copia del catálogo del Lightroom. Después, tengo en el disco externo de 1 TB, ahí tengo también copia de ese catálogo. Y luego tengo 3 discos externos, el A, el B y el C. Y ahí se van grabando todos. Y la librería de archivos RAW, en este caso, yo la tengo en el disco, bueno, los archivos temporales, los del año en curso, como ya comentaba antes, están en el disco de trabajo de 1 TB. Y luego tengo una copia de todos los archivos en el resto de discos, que son 3 copias más. O sea, que este es un poco el nivel de paranoia que yo manejo en estos casos. Aquí no he hablado de las copias en tarjeta, que eso ya lo comentamos cuando hablamos de las rutinas cuando nos vamos de viaje, ¿no? Que obviamente nunca formateo cuando estoy fuera, siempre llevo tarjetas suficientes precisamente para eso, para que no haya que formatear. Entonces, cuando vengo de viaje, sí que ya hago el volcado. Cuando ya tengo todo como mínimo en 2 sitios copiados, entonces ya sí que limpio la tarjeta, la formateo y salgo cuando salgo con idea de hacer fotos, intento llevar siempre las tarjetas limpias, porque si no, siempre me puede quedar la duda de estas fotos las he copiado, no las he copiado, entonces intento eso, salir con ellas limpias. A veces a lo mejor se me olvida, pero bueno, como siempre llevo tarjetas suficientes, pues directamente cambio la tarjeta y ya está. No hay Sí, yo, mayor yo problema. eso también es una rutina que llevo a rajatabla y efectivamente a un viaje nunca me llevo fotos, perdón, tarjetas llenas con fotos que no sé o puedo tener la duda de si realmente las he volcado y sobre todo si las he copiado y las tengo bien guardadas y bien almacenadas en alguno de mis discos duros. De todas formas, Rafa, quería decirles a los oyentes, porque claro, yo he estado aquí muy, muy calladita porque yo iba siguiendo al pie de la letra todas tus explicaciones. Quería decirles a los oyentes que Rafa se ha currado unos pedazos de diagramas alucinantes que luego tendréis también en el artículo del episodio, donde podréis ir viendo
pues efectivamente, o bien mientras escucháis a Rafa, o bien después de haber escuchado este episodio, cuál es su metodología de trabajo. Yo soy mucho más cutre, yo no he hecho ningún diagrama ni nada, con lo cual en mi caso os tendréis que contentar con escuchar mi linda voz y haceros vosotros el diagrama con un boli y un papel. En una servilleta puede ser, ¿no? Tomando un café y tal. También puede ser, pero vamos, lo que sí que es verdad es que si tenéis cualquier pregunta o nos queréis, pues no sé, consultar cualquier cosa o tenéis alguna duda sobre, pues yo qué sé, las marcas de discos que usamos o la capacidad de los míos, que por ejemplo en mi caso no lo he comentado y son todos de 1 terabyte, porque yo no hago tantas fotos como Rafa. Pues nada, que nos lo dejáis ahí en los comentarios de las notas del programa y os respondemos. No somos informáticos, con lo cual intentaremos hacer lo mejor posible, pero bueno, que si queréis preguntar cualquier cosa, pues que nos lo decís. Informáticos no, pero frikis un rato, ¿eh? Sí, bastante. Yo ya he dicho que los nombres de mis discos duros son personajes de las Guerras de las Galaxias, o sea que he sido un poquito más original que A, B y C. Esa es una indirecta que me acabas de tirar a mí, ya lo veréis. Total, pero total. Bueno, por cierto, yo voy a hacer un llamamiento y luego os voy a dar dos ideas con las que os tenéis que quedar. El llamamiento es, yo no tengo nada personal contra la marca La CIE, ni contra ninguna marca. Mis discos son la mayoría, como en el caso de Sandra Western Digital, pero si la CIE me quiere enviar a alguno para ver si yo consigo resarcirme de mis experiencias chungas, muy chungas que he tenido en el pasado, no hay ningún problema, nos envíe algunos discos, los probamos y ya comentamos cómo han ido. Bueno, claro. Eso es el llamamiento. Y las dos ideas, a ver, son dos ideas, vais a pensar que son tonterías, son de perogrullo, pero es que es así. Tenéis que hacer copias de seguridad. Podéis usar el sistema que os apetezca, el que más os guste, el que más os apetezca, como queráis, pero como mínimo, por favor, que tengáis una copia de esas fotos o de los archivos con los que estáis trabajando habitualmente. Esa es la primera idea. Y la segunda idea, esto lo voy a recalcar mucho porque es que ya me ha pasado más veces. A ver, si yo tengo un ordenador, me compro un disco externo y vuelco mis fotos en el disco externo, eso no es una copia de seguridad. Es una copia de seguridad si tengo esas fotos en otra ubicación, además del disco duro que me he comprado. Digo esto porque es que ya me ha pasado... No, es que me compré un disco duro y ahí meto todas las fotos. Ya, ¿y la copia? Ah, no, es que no tengo copia. Ya tengo el disco duro. La copia es esa. Es que vamos a ver, es que la idea es que alguien dirá, ¿entonces qué me tengo que comprar? ¿2 discos duros? Sí. Claro, y 3. Claro, no, pero como mínimo 2 para que tengas lo mismo en las 2 ubicaciones diferentes. Sí. Y hoy en día, no digo que estén regalados los discos, que no lo están, pero en fin, no vamos a entrar aquí en las historias del abuelo de lo que costaban las copias de seguridad hace unos años, porque entonces esto sería muy largo, ¿no? Pero os aseguro que ahora mismo el precio de los discos duros es muy, pero que muy, vamos, o sea, muy asequible comparado con lo que nos costaba antes, ¿no? Entonces, insisto, un disco externo, uno solo, no es una copia de seguridad si no tienes esas fotos o esos archivos en otra ubicación. O sea que, insisto, 2, como mínimo, en 2 discos para que no tengáis problemas, porque es que luego pasa lo que pasa, ¿no? Aún así, tomando todas estas precauciones, bueno, yo ya he tenido sustos de pensar que todo estaba bajo control, ponerme a formatear un disco duro y darme cuenta que había perdido una carpeta entera porque pensaba que la había copiado y no la había copiado. O sea, que por eso digo que si ya con modo paranoico ya pueden pasar cosas raras, pues eso, si no tomas ninguna precaución, pues imagínate, pues eso, porque es que, insisto en lo que comentábamos hace un rato, los discos se rompen, dejan de funcionar, un día lo conectas y es que el disco no gira, o es que gira y hace un ruido extraño. Y bueno, ahora que digo esto, por supuesto, si tienes un disco externo, lo conectas y hace un ruido raro, todas las alarmas en rojo y parpadeando. Por favor, copia, si puedes rápidamente, el contenido de ese disco en otro, porque ese te está diciendo que va a cascar. Es muy raro que te avisen, sí. Es muy raro que te avisen que van a cascar, pero a veces tienes suerte y te avisan. Entonces, por eso digo, si os pasa eso, ese disco hay que cambiarlo, ¿no? Y alguna recomendación más, cuando tenéis... Sí, dime. Uy, no, perdón, pensaba que me preguntabas a mí y yo ya iba a soltar mi... No, sigue tú y ahora yo comento lo mío. Vale, no, yo, lo que quería decir es que, por ejemplo, cuando tenemos discos que ya los tenemos llenos, ¿no? Y bueno, los queremos guardar. Por cierto, no conviene, esto creo que me parece que ya lo he comentado en algún otro episodio, pero por si acaso lo voy a repasar. Por favor, no llenéis los discos a tope.
no los llenéis al 95%, no, dejad un poquito de margen. Bueno, hay mucha literatura sobre esto, hay gente que dice que tienes que dejar como mínimo un 20% libre. Bueno, yo no voy a entrar en esos porcentajes porque al final, pues bueno, tampoco está documentado de forma exacta, ¿no? Pero ya digo, no lo llenéis a tope, que ya no caben más. Y cuando, como digo, cuando lo vais a dejar almacenado durante tiempo, imaginaos el típico disco que dices, no, es que aquí tengo las fotos de yo no sé, de mis 5 primeros viajes. Vale, pues si ese disco no lo vas a usar de forma regular, apúntate en la agenda que cada 2 meses o cada 3 meses lo conectes, mires un poco las fotos que hay, hagas un par de copias lo copio aquí, lo borro y lo vuelvo a copiar. ¿Por qué? Porque si no, los discos se quedan, digamos que se quedan sin usarse, se pueden estropear. Entonces, mejor usarlos. Que es bueno que de vez en cuando movamos las agujas del disco y demás. Hablo de discos, los discos mecánicos de siempre. Mecánicos. Si es un SSD, pues no hay ese problema. Pero, como digo, no dejéis un disco no, lleva 10 años aquí, no lo he usado nunca. Ya, pues a lo mejor el día que lo enchufes ya no funciona más. O sea, por eso digo que de vez en cuando hay que, entre comillas, refrescar el mecanismo del disco para que no se quede ahí encajado. Claro, lo que iba a comentar antes, lo que pasa es que es una cosita muy breve y por eso no te quería interrumpir, es que yo no tengo discos SSD, o sea, yo todos los discos que tengo son mecánicos. De momento ninguno me ha dado ningún problema, pero evidentemente son mucho más proclives a fallar que los SSD, de ahí que, bueno, pues en general todo el mundo esté intentando moverse hacia esa nueva tecnología, que además de momento es más cara, porque se supone que la fiabilidad de esos discos es mayor. Me imagino que también son discos que en algún momento mueren, ¿no, Rafa? Sí. Vale. Sobre todo los primeros hablaban de una especie como de desgaste de número de ciclos de copia. Entonces, que había una... Claro, no recuerdo ahora mismo las cifras, ¿eh? Estamos hablando, claro, de un disco, no de las copias que podemos hacer tú y yo, sino que cuando, por ejemplo, lo usas en un sistema, no sé, como puede ser un NAS, que estás copiando mucho más a menudo y Sí. tal, ¿no? Uh-huh. Ya digo, no recuerdo exactamente las cifras. Claro, también, como es una tecnología que no es demasiado antigua, pues yo no sé si hay estadísticas de, yo qué sé, por ejemplo, de cuántos años aguanta un SSD. Pues bueno, todos son estimaciones, porque como no llevamos tantos años con ellos, hasta donde yo sé, igual alguien me dice, oye, ¿qué estás diciendo? Que hay aquí un estudio, ¿qué tal? Bueno, yo no conozco ese estudio. Yo en mi caso, obviamente, sí que estoy intentando moverme hacia esa tecnología, y sobre todo, por ejemplo, para cuando me muevo por ahí, ¿no? Yo ahora mismo ya tengo un disco de 1 TB que además es súper pequeño, SSD, para hacer las copias de las fotos cuando me mueva por ahí. Tengo uno de 500 gigas y uno de 1 TB. Y vamos, son geniales porque ocupan muy poco, pesan muy poco y, claro, la cuestión es que de momento son caros. Ese es el tema, ¿no? Me imagino que en unos años obviamente todo será SSD, pero claro, las marcas tienen que primero sacarle mucho más rendimiento a todo el desarrollo que han hecho sobre los discos mecánicos. Así que de momento, pues bueno, hay que... Sí, nos reiremos de los precios como ahora nos reímos porque Eso es. antes un disco mecánico costaba 300 euros, Sí. pero en lugar de 50 que cuesta ahora y con mucha menos capacidad, pero sí. Sí, así es. Y bueno, y con las tarjetas pasa un poco igual, ¿eh? Que hace unos años los precios de las tarjetas eran carísimos y ahora, pues bueno, pues tenemos tarjetas a precios muy, muy, muy reducidos y cada 2 por 3 hay ofertas. Luego encima el tema de las tarjetas, bueno, pues ya ahí depende de muchos aspectos, ¿no? Como velocidad y tal, que a veces, y ya por hacer un apunte sobre las tarjetas, a veces nos empeñamos en comprarnos la última tarjeta, la más rápida de todo y generalmente nuestras cámaras o muchas de nuestras cámaras no van a sacarle rendimiento a esas tarjetas. El cuello de botella lo tenemos en la propia cámara, no en la tarjeta, ¿no? Porque imagínate, me he comprado una tarjeta de 2500X, ya, pero es que tu cámara a lo mejor, no sé, es un decir, no tengo el dato, pero a lo mejor tu cámara como máximo le va a sacar rendimiento a una tarjeta que tenga, pues, no sé, yo qué sé, 90X o algo así, ¿no? O sea, que por eso digo que cuando compramos, o sea, a la hora de comprar tarjetas, pues que no nos obsesionemos con ese tema de las velocidades ultrasónicas. Y en los discos, pues bueno, ahí sí que digamos que prima un poco más el tiempo. Por ejemplo, si tú estás de viaje, llegas al alojamiento por la noche y vas a tirarte copiando fotos 2 horas, pues una de dos, o lo dejas que copie y te duermes, o si no es un rollo, ¿no? Entonces, en ese caso, ahí influiría la velocidad de la tarjeta y la velocidad del disco duro también. Pero bueno, por no enrollarnos más con eso, simplemente insisto en estos 2 puntos. Por favor, haced copia de seguridad, el sistema que queráis, los discos que os apetezca, pero por favor, 2 copias como mínimo. Y
repito, disco externo no es una copia de seguridad si no tienes esos archivos en otra ubicación. Yo quería apuntar también que es muy importante que uno de esos discos esté, como tú bien comentabas, en una ubicación externa, porque ¿qué pasa si un día pues nos entran a robar a casa y se llevan los discos duros, o yo qué sé, o tenemos una pequeña gotera y de repente los discos duros se inundan, o yo qué sé, lo que sea, ¿no? Pues que por lo menos siempre podamos tirar de una copia que esté en otra localización. Es verdad que no estará actualizada hasta el último archivo de la última foto del último momento que hemos capturado con nuestra cámara, pero por lo menos siempre podremos recuperar una gran parte de lo que hayamos perdido en ese posible accidente. Claro, fíjate, estaba recordando ahora creo que fue un par de años, no recuerdo el nombre del fotógrafo, o sea, lo siento, no os voy a poder poner el enlace porque no lo recuerdo, pero el hombre publicó una fotografía de su casa, vamos, ardiendo. Y la fotografía, el reportaje fotográfico lo estaba haciendo él, era fotoperiodista y estaba haciendo un reportaje de su propia casa quemándose con los bomberos intentando apagar el fuego y claro, comentaba que tenía todo su trabajo fotográfico en casa. No recuerdo si tenía copia fuera, si digo la verdad no lo recuerdo, pero claro, imaginaos la situación, ¿no? Que dices, podía haber guardado, como dices tú, aunque no sean todos los últimos trabajos, pero la gran mayoría no los he guardado y estoy aquí haciendo fotos de mi casa ardiendo, en fin. Pues estas situaciones crudas y duras de la vida de algunos fotógrafos. En Distancia Hiperfocal hablamos de viajes con Sandra Bayaure. Bueno, Sandra, pues ya estamos aquí en tu sección y vamos a ver a qué fotógrafo nos acercas hoy, cuando quieras. Qué responsabilidad eso de mi sección. Claro, por supuesto. Bueno, pues después de esta chorrada que acabo de decir, ahora ya me pongo en tono un poquito más serio. Hoy os traigo a un fotógrafo que he descubierto hace relativamente poco, pero que me parece fantástico. No sé si después de ver las fotos estaréis de acuerdo conmigo o no, pero bueno, yo os lo cuento y luego ya vosotros juzgáis por vosotros mismos. Es un fotógrafo francés que se llama Mathieu Pallet. Ya os dejaremos el nombre y todos los enlaces a su web y a sus redes sociales, como siempre en las notas del programa. Y este fotógrafo pues está basado en un pequeño pueblo de la costa de Turquía. Empezó en la fotografía porque bueno, pues él mismo reconoce o ha reconocido en varias de sus entrevistas que era una persona muy tímida y que además le interesaba mucho el ser humano y que bueno, pues que quería comprender a la gente y a esas personas con las que a lo mejor pues culturalmente o por educación o bueno, por miles de razones, pues no llegas a entenderlas del todo y entonces, bueno, pues para él la fotografía es una manera de acercarse a esas personas que de otra manera posiblemente serían gente a la que nunca tendría acceso y sobre todo, pues intentar comprender cómo viven y por qué hacen lo que hacen, ¿no? Desde hace más o menos 15 años trabaja entre otras muchísimas publicaciones pues para la gran National Geographic, que bueno, que creo que para los que nos gustan la fotografía, los viajes, la antropología y un poco, bueno, pues lo que pasa en nuestro planeta, yo creo que es un referente. Así es que bueno, pues ya os podéis imaginar que el trabajo de Mathieu es fundamentalmente documental. Desde que terminó sus estudios de fotografía en el 99, porque es un fotógrafo relativamente joven, y digo relativamente joven porque yo creo que debe tener más o menos mi edad, pues ha viajado muchísimo a muchos rincones del mundo, documentando pues todo tipo de reportajes, tanto de naturaleza como de cultura, como bueno, pues antropológicos o étnicos, y de hecho la revista ha publicado varios reportajes suyos de todo tipo. Por poneros un ejemplo de algunas de los proyectos que ha llevado a cabo o un poco el por qué empieza a interesarse por este tipo de fotografía, bueno, pues una de las cosas que ha hecho a lo largo de su vida es que desde el 99 al 2003 vivió en el norte de Pakistán, estaba trabajando para una ONG y bueno, pues recorrió exhaustivamente tanto Pakistán como Afganistán y Tayikistán, que son, bueno, pues países que le marcaron. De hecho, él dice que esta región lo marcó para siempre y ha sido objeto de uno de sus principales proyectos, un proyecto que le llevó nada más y nada menos que 12 años
terminar. Es un proyecto que se llama Pamir, olvidados sobre el tejado del mundo, porque bueno, pues cuenta la experiencia de una etnia que fue expulsada en el 70 bueno, a mediados de la década de los 70 de Afganistán, cuando ocurrió la guerra con Rusia, y esa gente nunca ha podido volver a su país. Y bueno, pues es un reportaje muy muy interesante donde te cuenta un poco bueno, pues cómo vive esta gente, cuál ha sido su historia, por qué nunca han podido volver y cuáles son las condiciones en las que viven en un lugar pues bastante particular, y que os invito, también os pondremos los enlaces a los reportajes para que le podáis echar un vistazo y a sus fotos y tal, y de verdad que merece mucho la pena. Y luego, curiosamente, otro de los grandes temas en los que centra su trabajo es la comida. Y la influencia que tiene pues la comida en el ser humano, pero no solo desde el punto de vista dietético, sino también como una evolución de costumbre, ¿no? Y cómo la comida pues muchas veces forma parte de la cultura, ¿no? Y bueno, pues ¿qué os voy a decir? Si aquí en España, pues para nosotros la comida forma parte de nuestra cultura, ¿no? Y nuestra cultura gastronómica. Bueno, pues como os decía, la comida es un tema que le interesa mucho, y todo este interés por la gastronomía pues se ha traducido en un proyecto que se llama The Evolution of the Diet, y es un proyecto súper chulo que se publicó también en National Geographic, porque bueno, él decía que le gustaría demostrar un poco que somos lo que comemos. Y bueno, pues este proyecto le llevó a sitios tan dispares como la selva boliviana, Groenlandia, Grecia, Tanzania, Malasia y por supuesto su adorado Afganistán. Y bueno, pues buscando un poco ciertas etnias y ciertas tribus, cómo se alimentan, cuál es un poco su base alimenticia y qué ingredientes usan, etcétera. Y la verdad es que es muy curioso ver que bueno, que afortunadamente todavía hay gente que no se alimenta de McDonald's y de Burger King, ¿no? Desde el punto de vista un poco ya más técnico y visual, bueno, pues veréis que sus fotos destacan pues porque siempre buscan la parte humana, ¿no? Y sobre todo en lo que es la cotidianidad, el día a día, gestos que aparentemente nos pueden parecer anodinos e insignificantes, ¿no? Pues lo que hace la gente en su quehacer de todos los días, porque básicamente lo que él busca es mostrar todos los aspectos de la vida que rodean a esas personas que él fotografía, ¿no? Y luego también otro aspecto es que veréis que, o por lo menos a mí me lo parece, en general todas las fotos son muy bonitas, o sea, siempre buscan un poco la belleza, ¿no? Incluso aquellas en las que podemos ver que la temática es un poquito más cruda o que son, bueno, pues un poco más difíciles de digerir. Por desgracia, el dolor a veces también puede ser muy bello, y él tiene una sensibilidad especial para capturar ese tipo de momentos, ¿no? Es un fotógrafo que trabaja fundamentalmente en color, ya os podéis imaginar por qué. Todas las publicaciones para las que trabaja, pues evidentemente publican sus soportes en color, con lo cual aquí el blanco y negro prácticamente no tiene cabida. Y además, bueno, pues se acerca muchísimo a su sujeto, ¿no? Un poco por contaros así la anécdota del cacharrismo. En varias ocasiones le han preguntado por el equipo que usa, y bueno, pues era canonista como tú, Rafa, usaba una 5D, no sé la marca porque tampoco he ido tan al detalle, sí. Pero hace poco se pasó a Fuji, e incluso varios de sus reportajes los ha hecho con una Fuji X-T100, ¿no? Con el modelo F, creo recordar. O sea que es una cámara muy chiquitita con un objetivo de 23 milímetros que no es intercambiable. Ajá. Con lo cual, bueno, pues él dice que claro, que al final para fotografiar a la gente, un poco en el espíritu de lo que yo le he oído muchas veces decir a Tino Soriano, tienes que estar muy cerca de la gente y sobre todo tienes que pasar completamente desapercibido, y claro, ese tipo de cámaras al final es que prácticamente la gente cuando está a lo suyo, pues bueno, llega un momento que se olvida de ti, ¿no? Sí. Y no le estás metiendo, pues eso, un teleobjetivo prácticamente por el ojo. Entonces, bueno, pues ya veréis que sus series y sus reportajes se componen de una variedad de imágenes pues que tienen multitud de composiciones, ángulos, hay veces que intenta abrir mucho el plano para ponerte en situación, otras que van muy muy al detalle, hace fantásticos retratos, y bueno, ya os podéis imaginar que evidentemente pues el factor humano o el hombre como tal pues es un elemento completamente omnipresente en su trabajo. Como os digo, os dejaremos todos los enlaces para que le echéis un vistazo, y yo creo que es un fotógrafo del que se pueden aprender muchas cosas, y sobre todo a percibir una sensibilidad especial que yo creo que es difícil de encontrar.
Muy bien, Sandra. Como siempre, como te digo cada 15 días, genial. Muchas gracias por acercarnos a un nuevo fotógrafo, a esta tu sección. A ti por dejarme este espacio. Y bueno, ya vamos a continuar para cerrar. Bueno, pues nada, como ya decía, vamos a continuar con el cierre de hoy, de esta edición. Hemos dado un pequeño repaso a todas nuestras paranoias de las copias de seguridad. Hemos conocido a un fotógrafo excelente y nada, que llega la hora de la despedida. Pues sí, ya sabéis que como siempre somos no solo somos frikis, sino también somos pesados, así es que bueno, pues cualquier duda o sobre todo sugerencia que tengáis, pues la podéis dejar en las notas del programa o también escribiéndonos en Twitter, tanto a Rafa, nombrando su usuario Rafa Irusta, como a mí, que mi usuario es Vayausa, VA2LSAUSA, y nada, que ha sido un placer y que nos vemos dentro de 2 semanitas. Eso es, yo como siempre daros las gracias a todos por estar ahí, dar un agradecimiento especial a todos esos que os empeñáis en ponernos vuestros comentarios, vuestras reseñas, mejor dicho, porque como ya digo, es un lío el poner una reseña en iTunes, pero bueno, y a todos los que comentáis en iVoox también, muchísimas gracias, los que nos estáis siguiendo, por cierto, también en YouTube, que estoy subiendo los podcasts también ahí, y eso, como dice Sandra, que en 15 días estamos por aquí. Muchísimas gracias, Sandra, por haber estado conmigo una semana más. Nada, muchas gracias a todos, buenas fotos y que nos vemos en 15 días.